Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias. Vamos a ver de nuevo una clase de matemáticas de tercero de la ESO y vamos a trabajar con el tema de progresiones. Entonces tenemos que separar las progresiones en dos tipos, progresiones geométricas y aritméticas. Y empezamos con las progresiones aritméticas. Os he puesto aquí la definición y te dice que son sucesiones ordenadas de forma que para obtener cada término se le suma o resta al anterior la misma cifra. La expresión del término general de las progresiones aritméticas es esta. AN es igual a A1 más N menos 1 entre paréntesis por D. Bien, vamos a enmarcar esto como siempre y vamos a desgranar esto. AN es el término general. A1 es el primer término y D es la diferencia. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar todo esto con un ejemplo. Entonces, si nos fijamos, entre el primer término y el segundo hay una diferencia que se obtiene restando al segundo término el primero. Entre el tercero, este sería A sub 1, este sería A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, etcétera, y A sub n. ¿Vale? Entonces observamos que entre todos ellos hay una relación que exactamente si restamos A sub 2 menos A sub 1 obtenemos que es 3. Pero si cogemos A sub 3 menos A sub 2 vemos que es 10 menos 7, volvemos a obtener 3, que es la diferencia. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual ya hemos calculado la diferencia y hemos dicho que se obtiene cogiendo a cada término y restándole el anterior o sumándole el anterior, dependiendo de si estamos disminuyendo los números, cuya diferencia, entonces la diferencia será si estamos. Tenemos que tener en cuenta que a veces la diferencia es un valor negativo y observaremos entonces que los números en vez de ir aumentando en la progresión van disminuyendo. Si a mí me pidieran que calculara el término 30 de esta progresión, A sub 30, pues aplicando la fórmula del término general tengo que es A sub 1 más, abro paréntesis, n menos 1 multiplicado por d. Bien, pues A sub 30 es igual a A sub 1, hemos dicho que es 4, más, quiero calcular el término 30, por tanto n en este caso vale 30, menos 1 por la diferencia que es 3. ¿De acuerdo? Hacemos cálculos y nos queda que A sub 30 vale 91. Entonces vemos que la expresión del término general nos sirve para calcular cualquier término de una progresión aritmética. Vamos ahora con la expresión y con el cálculo de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. La fórmula que nos va a resolver esta cuestión es que ese n, la suma de n términos, es igual, abro paréntesis, a 1 más an, multiplicamos por n y dividimos entre 2. Veis que son fórmulas sencillitas, ¿vale? Pero que hay que aprenderse para responder a los ejercicios que nos puedan plantear de progresiones aritméticas y geométricas que veremos un poquito más adelante. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo esta progresión aritmética, identificamos quién es A1. A1 está claro, es 5, ¿vale? Si marcamos ahora buscando la diferencia, igual que entre cualquiera de los términos consecutivos de la progresión. Por ejemplo, cojo A sub 2 menos A sub 1 y me queda que 0 menos 5 es menos 5. En este caso lo he hecho aposta para que cojamos una diferencia negativa, pero vais a ver que no hay ningún problema. Ya sabemos todos trabajar con los números enteros. Entonces, si me pidieran el calcular la suma de los 15 primeros términos de dicha progresión, si me han pedido que calcule los 15 primeros términos, pues ese 15 es igual, signo de fracción, a A1, que es 5, más AN, y ahora resulta que no tengo calculado cuánto vale AN. En este caso sería A15, pues lo tenemos que calcular. A15 es igual a A1, que es 5,
más n, que es 15, menos 1 por la diferencia, que es en este caso menos 5. ¿De acuerdo? Si hacemos cálculos, nos queda que A15 es menos 65. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos otra vez a la formulita. Tengo que la suma de los primeros 15 términos es A1 más AN más menos 65 multiplicado por 15 y partido todo ello por 2. Y esto nos arroja una cifra de menos 450. Por tanto, la solución es que la suma de los 15 primeros términos de esta progresión aritmética es igual a menos 450. Bien, y hasta aquí las progresiones aritméticas. Es conveniente que hagas un montón de ejercicios que hay en internet y en el libro y tal para que afiances todo esto y veas que es una cosa sencillita de hacer. Vamos ahora al bloque de las progresiones geométricas. Bien, pues empezamos entonces con las progresiones geométricas. Tengo aquí la definición también escrita. Te dice que son sucesiones ordenadas de forma que para obtener cada término, en este caso se le multiplica o divide al anterior por la misma cifra, que ahora vamos a llamar R. Igual que en las progresiones aritméticas, a la relación de un número con el siguiente se le denominaba diferencia, pues aquí a las geométricas le vamos a denominar razón. La expresión del término general es la siguiente. AN es igual a 1, de nuevo también, por la razón elevado a n menos 1. ¿Vale? Esta es la expresión que nos va a ayudar a calcular cualquier progresión geométrica. ¿Vale? Bueno, pues vamos con un ejemplo. Entonces pasamos a ver si es una progresión geométrica. Si yo divido el segundo término entre el primero, A2 partido A1 es igual a 4. A3 entre A2 es igual a 32 entre 8 también. 32 partido por 8 que es igual a 4. Si por comprobar A4 entre A3, es decir, 128 entre 32, nos sigue quedando 4. Por tanto, lo indicamos aquí. Esto es R, la razón vale 4. Entonces, vamos a poner un ejemplo y vamos a calcular, por ejemplo, el término 7 de esta progresión. Entonces pongo que A7 es igual a 1, que en este caso es 2, por la razón que hemos calculado que es 4 elevado a 7 menos 1. Si hago cálculos, me queda que el término séptimo sería 8192, ¿vale? Por tanto, A7 en esta progresión geométrica es igual a 8192. Bien, vamos a calcular ahora la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Ya vimos cómo se hacía con la progresión aritmética y ahora tenemos esta formulita que me va a ayudar a calcular la suma del número de términos de la progresión geométrica que me indiquen o que yo quiera calcular. En este caso necesitamos multiplicar a n por R menos A1 partido R menos 1. ¿Vale? Así es como lo calculamos. Aquí nos damos cuenta que tengo que calcular el término n, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si a mí me piden que calcule la suma en esta progresión que teníamos antes, si me pidieran que calculara la suma de los 7 primeros términos de esta progresión, lo primero que tengo que hacer es calcular A7, ¿vale? Que hemos dicho que era A1, 2 por la razón que es 4 elevado a 7 menos 1. Esto ya lo habíamos hecho antes, he puesto este ejemplo a posta y esto nos quedaba 8192, ¿vale? Y entonces ahora ya tenemos todos los datos que necesitamos para calcular la suma de los 7 primeros términos. Tenemos que S7 es igual, signo de fracción, a A7 que es 8192 multiplicado por la razón menos el primer término que es 2 y todo ello partido por la razón menos 1. Si hacemos cálculos y cuentas, vamos a borrar aquí un poquito, nos queda la cifra de 10.922. ¿Vale? Por tanto, la solución es S7 es igual a 10.922. Hasta aquí hemos visto las progresiones aritméticas y las geométricas, así como la suma de los n primeros términos de un tipo de progresiones y otras.
Bueno, yo creo que te habrá quedado claro y ahora te toca a ti practicar y hacer muchos ejercicios para afianzar todos estos conceptos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, hasta luego.